Ahora sí, buen día. Estamos acá en consultorio abierto sobre ansiedad. Mi nombre es Janina Calabreta, para los que no me conocen, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar un poquito de lo que necesiten ustedes. Realmente la idea fue abrir este espacio como para consultas generales sobre ansiedad. Nos pareció interesante que en realidad el espacio lo dirijan ustedes en cuanto a cosas que tal vez les generan dudas, ya sea si están en tratamiento o no para la ansiedad, ya sea que si su ansiedad es patológica o no. ¿Sí? La ansiedad patológica tiene que ver con excesivo alerta, excesiva sensación de amenaza ante situaciones de la vida cotidiana que tal vez en otros momentos de la vida vos sentiste que afrontabas con naturalidad y ahora lo que ves es que estás muy sobresaltado, con pensamientos muy catastróficos, evitando esas situaciones, o tal vez te pones muy dependiente, tal vez con síntomas muy marcados a nivel corporal, ¿sí? Entonces, la idea sería que nosotros podamos ir diferenciando, más allá de si tenés trastorno de ansiedad o no, que puedas ir haciendo las preguntas que necesites para que tu ansiedad no te complique tu vida, ¿sí? Para eso les voy a invitar a que vayan dejando preguntas ahí abajo. Ahí veo que están saludando varios. Hola Luca, hola Jime, hola Ezequiel, ¿cómo están? Hola Ivana, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos, ¿sí? Vamos a arrancar por algunas preguntas. ¿Te pasa que te preocupas de más por cosas de la vida cotidiana? ¿Te pasa que tal vez estás siempre pensando que no vas a aprobar los exámenes o que vas a tener algunas dificultades económicas y estás siempre con la idea de que tal vez no llegues a fin de mes? O tal vez si hablas con alguien te quedas con la idea de que lo pudiste haber ofendido, que dijiste algo inapropiado. ¿Notas que esas preocupaciones invaden gran porcentaje de tu día? O tal vez algunos días o algunos momentos de la semana quedas como tomado por esa preocupación siempre que hay algo que te genera un poco de incertidumbre, ¿sí? Bueno, entonces ahí estás en el plano de la ansiedad generalizada. Es una de las cosas que vamos a hablar hoy. Por otro lado, ¿te pasa que tenés episodios en los cuales de pronto tenés muchos síntomas corporales de ansiedad? Esto es taquicardia, sudor, temblor de manos, tensión, mareos, tal vez aturdimiento, sensación como de que no escuchas las cosas con naturalidad, como que los sonidos los escuchas muy fuerte, que no escuchas con claridad, visión borrosa o visión de túnel. ¿Tenés 4 o más de esos síntomas y además mucho miedo a morir, a perder el control, una sensación de temor muy intenso? Bueno, entonces estás en presencia de un ataque de pánico, ¿sí? Eso dura unos minutos, puede extenderse en general hasta 10 minutos, no más. Pero tenés que tener en cuenta de que si esto se da a repetición en distintas circunstancias de tu vida, es probable que estés en presencia de un trastorno de pánico, ¿sí? Todos podemos tener un ataque de pánico cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos amenazados por alguna situación, cuando nos sentimos tal vez angustiados, ¿sí? O hasta incluso porque no procesamos un duelo, o sea, porque no nos dimos la posibilidad de elaborar alguna pérdida. Un ataque de pánico lo podemos tener todos porque es la expresión extrema de una emoción, puede ser hasta de una emoción de enojo, ¿sí? Pero si los ataques de pánico son a repetición, presta atención porque puede ser que estés en presencia del trastorno de pánico. Por otro lado, si te pasa que estás más evitativo en situaciones especiales, como por ejemplo tomarte un medio de transporte, estar en lugares públicos con mucha gente, hacer una fila, situaciones de espera, por ejemplo ir a la sala de espera de un médico, si de pronto te das cuenta que los lugares pequeños o los lugares muy abiertos te generan mucha incomodidad y que la idea es que tal vez puedas llegar a tener síntomas de ansiedad o tenés miedo de que en esa situación empieces a tener síntomas que te incomoden y que tal vez sea un poco bochornoso, ¿sí? O vergonzoso irte del lugar, o no sería tan fácil irte del lugar, y ya empezás a evitar esos lugares o los enfrentás, pero realmente como con mucho nivel de amenaza, como si estuvieras muy en alerta, entonces es posible que estemos en presencia de agorafobia, ¿sí?
que muchas veces se combina con los trastornos de pánico, o sea, con lo que son los ataques de pánico a repetición, y muchas veces no, viene solo, ¿sí? Nunca llegaste a tener un ataque de pánico, pero sin embargo te das cuenta que estás evitativo de estas circunstancias, ¿sí? Ahora, si yo te pregunto, ¿le tenés miedo a las arañas? ¿Le tenés miedo a las cucarachas? ¿Evitas situaciones en donde posiblemente te encuentres con esos insectos y vivís pendiente de la posibilidad de que aparezcan y te agarran síntomas de ansiedad súper intensos cuando aparecen? ¿Evitas circunstancias como, por ejemplo, espacios pequeños? ¿Sí? ¿Evitas situaciones como, por ejemplo, tal vez hablar en público? Bueno, estamos hablando de fobias. La fobia significa tener mucho miedo y tener ansiedad desmedida, ¿sí? Reacciones corporales y mentales desproporcionadas ante una situación, ante un objeto, ¿sí? Entonces, justamente estamos haciendo un repaso general para que puedan identificar, ¿sí? ¿Qué es cada cosa? Tal vez sentirse identificados o no, pero hacer un repaso básico de qué es cada cosa, ¿sí? Dentro de los trastornos de ansiedad. Ahora, si yo te digo, tenés miedo a hablar delante de la gente o tal vez ante desconocidos o tenés miedo a enfrentar una situación de público, miedo a rendir exámenes o hablar con figuras de autoridad, porque siempre se te aparece en la cabeza la idea de que tal vez puedes llegar a decir algo inapropiado o que te pueden llegar a desaprobar o te pueden llegar a rechazar o excluir. Y ese temor hace que te comportes totalmente distinto, como por ejemplo, de golpe hablas titubeando, te sonrojás, te desconcentrás, se te pone la mente en blanco, no te animás a decir lo que realmente pensás, no te animás a confrontar o a reclamar en ciertas situaciones. Ahí estamos hablando de la ansiedad social, o sea, toda ansiedad que se nos despierta de manera desmedida en situaciones de interacción con otros. Hablamos de trastorno, porque nos limita, porque no nos permite ser quien realmente queremos ser o expresar nuestra esencia con más naturalidad. Y después tenemos dos trastornos más que ya no se incluyen dentro de los trastornos de ansiedad, pero que sí es importante que los tengan en cuenta, porque uno cuando se especializa como profesional en trastornos de ansiedad, la gente nos consulta por estos trastornos. Digo, en los manuales de psiquiatría ya no se categoriza como trastornos de ansiedad, pero sí, sin embargo, si los tenés que consultar a un especialista en trastornos de ansiedad, ¿sí? Son nuevas clasificaciones, digamos, y esto es el TOC y todo lo que tiene que ver con el estrés postraumático, ¿sí? ¿Qué es el TOC? El TOC es, se me activa una idea que es muy insistente y es una idea digamos que tal vez es irracional, que nada tiene que ver con mis valores, ¿sí? Esto se llama obsesión. Las obsesiones son como un pajarito carpintero, te insisten todo el tiempo, no podés dejar de pensar en ellas porque son muy invasivas. Y a raíz de eso te das cuenta que si haces algo para prevenir o para evitar o para justamente hacer lo que te dice esa obsesión, te calmás. Pero el problema es que eso se vuelve cada vez más repetitivo, se vuelve compulsivo. Bueno, eso es una compulsión. Las compulsiones pueden ser, por ejemplo, tal vez mi obsesión me dice, si tocas algo que tiene gérmenes te puedes llegar a contagiar de algo gravísimo, y tal vez mi compulsión es repetidas veces estoy con el alcohol en gel, me lavo las manos de manera muy exhaustiva, ¿sí? O tal vez te viene una idea de, y si no sé, si empujo a alguien y si lastimo a alguien y si agarro un cuchillo y no sé, le pego un cuchillazo a alguien, y por ahí nada tiene que ver con lo que vos realmente querés hacer, pero esa idea te invade. Bien, los comportamientos compulsivos pueden tener que ver entonces con tal vez evitar lugares en donde hay cuchillos, estar muy pendiente de si, no sé, si regoleaste, si levantaste la mano a ver si le pudiste haber golpeado al otro o si dijiste algo inadecuado que pudo haber lastimado al otro, ¿sí? Y si eso se vuelve compulsivo, si necesitas chequear todo el tiempo si esto pasó o no, o evitas sistemáticamente esas situaciones, entonces estás en el terreno de las compulsiones, ¿sí? Puede ser que aparezcan solo las obsesiones, también ahí estás hablando de TOC, ¿sí? Pero la mayoría de las veces aparecen los dos juntos, obsesiones y compulsiones. ¿Para qué? Para calmar la ansiedad que disparan las obsesiones. Para eso se disparan las compulsiones,
¿sí? Y por último, el estrés postraumático o el estrés agudo habla de cuando fuiste expuesto a alguna situación que implicó cierto riesgo para tu vida o la vida de terceros, alguna situación pensá como un accidente, una situación de abuso, alguna situación de violencia, en donde ese riesgo quedó como un impacto demasiado fuerte en tu organismo y hace que todo lo vinculado con esa situación lo evites, ¿sí? Lo evites o lo confrontes con mucho temor o te aparezca con síntomas como por ejemplo a través de sueños, pesadillas, te aparezcan recuerdos demasiado intensos, demasiado invasivos, ¿sí? O te des cuenta que evitas ir, no sé, supongamos a un sanatorio en el que tuviste alguna experiencia traumática, que evitas hasta pasar por la puerta, evitas ver, no sé, algo en la tele, alguna serie que se vincule con médicos, se vincule con enfermedades, porque eso te remite a una situación traumática que tuviste. Bueno, si eso se sostiene a lo largo de un mes o más, estás en presencia de un estrés postraumático, ¿sí? Y esto requiere justamente que consultes, que hables con un especialista. Bueno, hemos hecho una introducción general sobre a qué le tengo que temer, ¿sí? Para estar en cada trastorno, así que bienvenidos a todos nuevamente y los invito a que me vayan dejando sus preguntas, ¿sí? Ya nos han dejado en el buzón de preguntas varias consultas súper interesantes, así que anímense a ir preguntando a medida de lo que digo y a medida de lo que quieren saber, ya sea si son pacientes o si no están en tratamiento, pero los agobia la ansiedad, o si son terapeutas o si son estudiantes y tienen ganas de saber sobre la ansiedad y tienen esas dudas que por ahí surgen por leer cosas o por estar con los pacientes y hay situaciones estresantes, ¿sí? Gaby nos consulta, dice, ¿es común confundir la ansiedad con el estrés? En realidad es interesante, Gaby, porque ansiedad y estrés son medio primos, ¿sí? El estrés es un cuadro que se sostiene en el tiempo, es decir, en general hablamos de estrés de manera como si fuera un diagnóstico, ¿sí? Cuando la gente habla, en general, cuando dice estoy estresado, ahí estás hablando de que tenés síntomas constantes de cansancio, fatiga, dificultad para concentrarte. Lo que sentís es que tal vez pueden aparecer algunas palpitaciones, puede aparecer sudor en situaciones de la vida cotidiana. Lo que vos ves por ahí es que no sos el mismo, que tenés hasta, incluso puedes tener hasta estado de ánimo más deprimido, ¿sí? O que aparecen incluso síntomas de ataques de pánico en ciertas circunstancias. O sea, vos te das cuenta que empezás a funcionar mal, como si tuvieras la batería baja, ¿sí? Eso es estrés, como un cuadro que te hace consultar al psicólogo y que en general se trabaja con herramientas de varias semanas de ejercicios justamente para bajar los niveles de estímulo que venís recibiendo. A veces puede ser tan sencillo como dormir a los horarios adecuados, o sea, acostarte temprano y levantarte temprano, no desregular el sueño, empezar a revisar cómo comes, empezar a revisar tu agenda, ¿no? Las cosas que haces en el día, si te sobrecargas de cosas, si estás demasiado productivo, si no te animás a los descansos, si no conectás con el placer, si tenés muchas preocupaciones que no estás resolviendo, ¿sí? Si tu terapeuta tal vez te tiene que enseñar a poner límites a situaciones del afuera o a pensamientos propios, todo eso que vos sentís como exceso de amenaza y exceso de estímulo, bueno, eso puede generar un cuadro de estrés. Y los síntomas son todos los días, o sea, se sienten en distintos momentos del día como esa cosa de disfuncionalidad, vos ya no sos el mismo, ¿sí? Ahora, para los psicólogos, ansiedad y estrés en realidad son similares. ¿Sí? Son términos más técnicos. Entonces esto lo dejo entre paréntesis para los psicólogos, tengan en cuenta que un estresor, un estrés puede ser, digamos, un estímulo estresante, ¿sí? Puede provocar ansiedad y en ese sentido a veces se marean un poquito los psicólogos, ¿sí? Porque dicen, ¿pero qué estamos hablando? ¿De ansiedad o estrés como cuadro o estamos hablando de un estímulo estresante? ¿Sí? Estrés es todo lo que te sobrepasa, sería, ¿sí? Pero como cuadro estable que te hace consultar al psicólogo, sí, se siente todos los días el deterioro. En cambio, la ansiedad puede ser funcional, o sea, es cada vez que vos te sentís amenazado por una situación, se activa energía en tu cuerpo que te permite enfrentar esa situación de ansiedad, esa situación que es amenazante,
Y no por eso es una patología, no por eso estás cansado, con pensamientos catastróficos, triste, fatigado. No, esa ansiedad tiene niveles normales, te ayuda a enfrentar, por ejemplo, una situación de examen, bajan los niveles de ansiedad después y todo sigue con normalidad. Entonces eso no sería ansiedad patológica, ¿sí? En cambio estamos en el terreno de la ansiedad patológica cuando hablamos de estrés, cuando hablamos de todos los trastornos de ansiedad que contaba al principio, ¿sí? A ver, dicen, ¿es más común ver ansiedad en los adolescentes? No, no necesariamente. Digo, no sé si te referís a una situación actual, ¿no? Si lo ves ahora, como, no sé, como producto, por ejemplo, de todos los cambios que ocasionó la pandemia, de la vuelta a la presencialidad. No sé si en estos momentos es la pregunta, pero todos podemos tener ansiedad en general. Los trastornos de ansiedad se instalan a edades tempranas, pueden ser en la niñez, en la adolescencia o en la adultez. Más temprano aparecen, por ahí mayor tendencia tenemos a que esto sea crónico, ¿sí? No es en todos los casos igual, pero en general la ansiedad nos atraviesa a todos y los trastornos de ansiedad suelen gatillarse en distintos momentos del ciclo vital, ¿sí? Hay situaciones que los niños, por ejemplo, tienen pequeños periodos de trastornos de ansiedad y lo resuelven después, incluso sin necesidad de terapia o con poquitas sesiones de psicoterapia. Tengan en cuenta que niños y adolescentes tienen mucha más capacidad de recuperarse rápido porque su cerebro es mucho más flexible, ¿sí? Entonces tampoco a no asustarse con esto que les digo, ¿sí? Dicen, ¿tienen algún curso de ansiedad para psicólogos? Sí, tenemos en nuestro Instagram, pueden chusmear. Ahora se viene a fin de año el de trastorno de ansiedad generalizada para psicólogos. Y ahora a fines de octubre tenemos uno de psicoterapia y tecnología, de cómo aplicar la tecnología a los tratamientos. Y como yo me especializo en trastornos de ansiedad y en realidad virtual por trastornos de ansiedad, así que vamos a incorporar, les voy a mostrar cómo se incorpora la realidad virtual y distintos recursos tecnológicos en estos diagnósticos, ¿sí? Mika dice, ¿hay algún motivo por el que se pueda despertar la agorafobia o la ansiedad? Bueno, en general, la mayoría de los trastornos son explicados por los psicólogos como multicausales, ¿sí? Tenemos un poco de herencia, es decir, un poco de la parte genética, lo que te heredaron, la predisposición que vos tenés, un poco de tu historia, o sea, tu crianza. No es lo mismo si mamá desde chica, tal vez, mamá, papá, con quien vos te hayas criado, te enseñó a evitar situaciones de multitudes, te enseñó a evitar lugares alejados de tu casa, digamos, si te generó más conductas tal vez dependientes o de sobreprotección. Esto obviamente que va a ser una predisposición. Vos no tuviste alguien que te enseñe, alguien que te muestre cómo ser valiente en esas situaciones. O sea, ¿qué harías si sentís síntomas corporales que te asustan? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la crianza es fundamental porque nos enseña que el cuerpo es algo peligroso y difícil de controlar o es algo ante lo cual, bueno, sí, tu cuerpo tal vez te está expresando alguna emoción, alguna situación en la que necesitas escucharlo y sencillamente necesitas hacer algo para calmarte y ya, ¿sí? Claramente la crianza es un factor fundamental que hace que lo que vos heredaste por ahí, lo que tenés a nivel genético, se te desarrolle fuertemente y se instale como trastorno o no. O la verdad que en la crianza tal vez hacemos que esto que traes desde la cuna, digamos, no se gatille tanto o se estabilice. Y por último, las situaciones traumáticas tenés que pensar, ¿sí? Que te hayan pasado cosas en situaciones de mucha gente, en situaciones alejadas de tu casa, en situaciones, pienso, no sé, de encierro. Son situaciones claves. Cuando hablo de situaciones traumáticas podemos estar hablando de, no sé, alguna situación violenta, alguna situación en la que te asustaste, por ejemplo, no sé, perderte a la noche lejos de tu casa, no sé, con el auto y quedarte sin nafta. ¿Sí? Bueno, eso es una situación traumática donde temes por tu vida, pero temes que te pase algo, ¿sí? Ahora también puede ser algo traumático, pienso en cosas más del estilo, no sé, estaba en un recital y me agarró
una situación de ansiedad, un pico de ansiedad, y tal vez no llegó a ser un ataque de pánico, pero me asusté mucho porque, no sé, vi el tumulto de gente, los ruidos, sentí que me aturdía, o sea, mi cuerpo me asustó tanto que lo viví como traumático, ¿sí? No necesariamente cuando uno habla de experiencias traumáticas tiene que haber sido algo muy, muy complejo, ¿sí? Yo creo que tenemos que prestar atención a que a veces trauma es aquello que nos sobrepasa, ¿sí? Aquello que fue demasiado para nosotros y que nos asustó y marca como un antes y un después y te hace que estés más temeroso, ¿sí? Así que esos tres componentes, herencia, o sea, el componente genético, crianza y situaciones traumáticas que te hayan asustado, ¿sí, Mica? Otra Mica Fanelli nos pregunta, dice, ¿cómo una persona con TAG, o sea, con trastorno de ansiedad generalizada, evitativo, empieza a afrontar sin evitar su tratamiento? A ver, ¿cómo una persona con trastorno de ansiedad generalizada evitativo empieza a afrontar sin evitar su tratamiento? Mica, aclárame esa pregunta porque no se entiende bien. Te cuento un poco qué podría ser esto en principio el trastorno de ansiedad generalizada tiene que ver con tenerle un poco de preocupación ante distintas cosas de la vida cotidiana, pero preocupaciones que te paralizan, que te hacen estar muy pendientes de cosas catastróficas que crees que van a suceder. Y ahí muchas veces, digamos, uno puede tender a ser muy evitativo, directamente no hacer cosas por miedo a que salgan mal, o hacerlas, pero tirarte como de cabeza sin estrategias, ¿no? Como de alguna manera un piletazo, ¿no? Sería. Entonces, si pensamos en lo que dice Mica, esto de tener preocupaciones y a la vez que esas preocupaciones te pongan evitativo, ¿cómo hacemos para afrontar? Preguntaba Mica. En general, lo que hay que pensar es que en el trastorno de ansiedad generalizada hay que trabajar mucho primero con escenarios chiquitos, ¿no? Que nos despierten poquitas porciones de ansiedad. Yo recién jugaba y les mostraba una cucaracha de mentira, una araña de mentira. Bueno, justamente podemos jugar a imaginarnos una escena o una situación que nos despierta ansiedad, observar cómo nos sentimos ante eso, o sea, me detengo a pensar, a ver qué me está diciendo mi mente, qué escenario catastrófico me está provocando. Bueno, me detengo a ver qué siento, qué pienso y qué me contestaría a mí mismo, cómo quiero afrontar esa situación, qué haría en esa situación. Me puedo imaginar a mí mismo resolviendo la situación como a mí me gustaría. Puedo practicar qué diría, qué haría mentalmente o incluso delante del espejo, practicar algún speech si lo necesito, ¿sí? La idea es ir confrontando en escenarios mentales en un principio, ¿sí? Por otro lado, también es importante que después vayas yendo hacia lo real, es decir, que te pongas pequeños desafíos todos los días de cositas que te cuestan, pero que no empieces por lo más difícil. Es decir, puedes hacer una lista de aquellas cosas que estás evitando, que te preocupan demasiado, que te detonan ansiedad y miedo, y puedes empezar a identificar cuál es la más chiquitita, le podés poner un puntaje, ¿sí? ¿Cuál es la que es menos desafiante hoy por hoy para vos? Y ponerte un pequeño desafío en esa línea. Por ejemplo, vamos a pensar, si lo que nos da miedo es, vamos a poner ahora, volver a la presencialidad no sé, en la cursada de la facultad, o volver a la presencialidad en tu trabajo. Bien, entonces podés empezar a imaginarte esa situación en la fantasía y cómo la enfrentarías y qué harías para calmarte, y a la vez puedes ponerte pequeños desafíos, empezar a dar una vuelta a manzana por tu casa, familiarizarte con el estar afuera, cómo te calmarías en esa situación, tomarte un colectivo, ir a un lugar cerca del trabajo o cerca de la facu, pero sin ninguna obligación, ¿sí? Despacito empezar a apostar a lo real, o sea, a volver a sentir estímulos, que eso es lo que pasa cuando uno es más evitativo. Se recluye fuerte, evita todo tipo de estímulos y se pierde los estímulos negativos, pero también los positivos, ¿sí? Entonces, la idea es volver a activar gradualmente, ¿sí? Ahí está Mica aclarándonos la pregunta. Dice, si sos evitativo, ¿cómo afrontar y abordar el tratamiento sin evitar las tareas que nos generan ansiedad? Sí, está perfecto entonces lo que te respondí. Ponerte pasitos pequeños, graduales, pero sí ser sistemático, sí hay que ser disciplinado en esto. Yo uso algunos trucos con los pacientes que son más evitativos. Trato de primero
conectarlos más con estímulos placenteros. Y a veces es un desafío encontrar el placer para alguien que es evitativo, porque es como que el cerebro te hace estar más adormecido, como más aplanado emocionalmente. Entonces, como decía, evitas lo negativo, pero también como consecuencia te perdés de lo positivo y quedás en un estado en el cual ya no sabes ni qué te gusta, no te animás a hacer aquello que te gusta o te abruma, te estresa, ¿sí? Entonces, despacito la idea sería que empieces a conectar con un ritmo de vida gratificante, ¿sí? No tender a hacer siempre lo mismo, buscar estímulos nuevos, como, no sé, esto que te decía, ir a dar una vuelta a manzana. Hoy, por ejemplo, que el día está lindo. Bueno, tal vez te cuesta, entonces empezar por un ratito, no sé, estar en el balcón de tu casa o en el patio de tu casa sintiendo el solcito en la cara, tomándote un tecito, probar un tecito de sabor distinto, un cafecito distinto, un capuchino en vez de un café, como siempre, ¿sí? Empezar a jugar con distintos sabores, distintas sensaciones corporales positivas. Todo eso te conecta con el disfrute y por ende dispara otro estado de ánimo y por ende te pone menos evitativo. Entonces puedes jugar por arrancar por lo bonito para después desafiarte en cosas que te generan más ansiedad, ¿sí? Pero acordate, más evitas, más crece el miedo. Entonces, pequeñas porciones de exposiciones y de conexión con estímulos para empezar a activar más sinapsis, digamos, que tu cerebro empiece a activar más y a sentir que estás como con más energía, como con más nafta y ya sale más fácil después el tema de no evitar y no preocuparte tanto. Va bajando solo eso, ¿sí? Espero, Mica, ahí que te haya servido la respuesta y que haya quedado clara, ¿sí? Dice, Nata, dice, ¿la falta de concentración puede deberse a la ansiedad? Sí, totalmente. Es una de las manifestaciones cognitivas, es decir, del plano del pensamiento. En general, falta de concentración, falta de atención, falta de memoria son como bastante claves cuando uno está atravesando periodos estresantes o algún trastorno de ansiedad. Entonces ahí es importante, como decía hace un ratito, descansar, identificar cuáles son los estresores, ¿no?, de la vida cotidiana. A veces nos ponemos 180.000 cosas en agenda. Bueno, tal vez hay que identificar un poquito el ritmo que queremos tener, si disfrutamos, si nos reímos, si hacemos cosas que nos gratifiquen también y no solo esto de situaciones que nos representan responsabilidades, por ejemplo, ¿sí? Otra de las preguntas que me hacen es, ¿qué sucede, digamos, como familiar? ¿Cómo puedo ayudar a un familiar? Ahí te leo, Mica, gracias, buenísimo. Entonces te sirvió la respuesta, me alegro. Una de las cosas que me preguntaban es cómo los familiares o cómo los amigos podemos ayudar a alguien que tiene ansiedad, ¿sí? Sin meterme en cada trastorno para no volverlos locos, lo que les diría son algunos recursos muy sencillos pero a la vez súper difíciles de aplicar. Les diría, menos hablar, más escuchar, ¿sí? La persona que siente ansiedad sabe que lo que está pensando y lo que está sintiendo es irracional. En el momento parece como si realmente no lo registrara. Pero cuando sale de ese estado de ansiedad, se da cuenta la mayoría de las veces que eso fue como demasiado, ¿sí? Que es una situación en donde no está pudiendo pensar con claridad. Entonces, en general, las familias o se enojan y los retan, o los exigen, o creen que son pavadas lo que están diciendo, o todo lo contrario, tienden a hacerle las cosas por ellos o contestarle, ¿no? Como calmarlos, decirles, bueno, no, pero mirá, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? O no tengas tanto miedo. Es decir, tienden a hacer el trabajo por ellos. O sea, la persona que tiene ansiedad tiene que aprender a autocalmarse, identificar qué lo pone ansioso y cómo se calmaría, qué se contestaría en ese momento, cómo afrontaría la situación. Entonces, si yo como familiar escucho más, lo dejo que se desahogue, lo acompaño en eso que me está contando de manera amorosa, ¿no? Tal vez diciéndole, claro, te entiendo, debe ser súper difícil esto, ¿y cómo te sentís? ¿Cómo te hace sentir esta situación? ¿Cómo puedo ayudarte? O sea, podemos hacer preguntas, pero siempre que nos guíe el otro, ¿no? O sea, no dar ya rápidamente un consejo, sino más bien escuchar y dejar que el otro nos guíe un poquito, ¿sí? Si la persona está en tratamiento, le podemos preguntar,
¿Cómo te ayuda tu terapeuta? ¿Qué te dice que hagas? ¿Sí? Si no sabe respondernos eso, podemos decirle, ¿le podrías preguntar a tu terapeuta o querés que tengamos una entrevista juntos? ¿Sí? También podemos leer algún libro de ansiedad juntos, desde ya, ¿no? Eso depende de la predisposición y las ganas que tenga cada uno, ¿sí? Pero eso es una respuesta clave. Escuchar más, validar más, acompañar y tratar de refrenar la irritabilidad, tratar de refrenar esa sensación de que tengo que hacer todo por el otro, ¿no? Y fomentarle conductas por ahí más dependientes. Eso sería clave, ¿sí? Acá dice, Analía, solo palabras de agradecimiento a mi terapeuta Flavia Taraborelli, que me sacó de un estado de ansiedad tremendo. Gracias, gracias, gracias. Flavia es una genia, es de nuestras terapeutas de equipo que la verdad recibe más casos severos y es un placer tenerla en el equipo, es una tranquilidad, la verdad, derivarle a alguien porque siempre sabes que lo vas a saber ayudar, ¿sí? Así que también le agradecemos desde acá. Dice, bueno, también nos agradece a todo el equipo. Genial, gracias. Excelente. Bueno, váyanme dejando preguntas. Yo voy a ir contestando algunas del buzón de preguntas. Algunos van a ver el vivo en diferido porque el horario sé que es difícil, pero queda todo grabado en el Instagram, ¿sí? Antes de que me olvide, aquellos que tienen trastornos de ansiedad, no tal vez tan crónicos, no que no les permiten salir de la casa, pero sí que ya notan que están con algunos síntomas a repetición. Para aquellos que están estresados o que están cansados, que les está costando conectar con el disfrute, el 15 de octubre empezamos un taller de mindfulness, que mindfulness es precioso, es aprender a conectar con el momento presente sin estar prestando atención a otras cosas en simultáneo, lo cual ahora es un desafío. Vieron que ahora todo es multitasking, hacemos muchas cosas interrumpidas, o sea, vamos a hacer una cosa y a la vez en el medio, no sé, estás contestando algo con el celu, vas, haces esto, haces lo otro, digamos, en general la tecnología hace que estemos en muchos lugares a la vez y nos exige bastante también de parte de los otros, como que se espera que estemos en muchos lugares a la vez y que resolvamos cosas rápido. Bueno, todo eso agota nuestro cerebro y a esta altura del año pueden sentir que ya están para vacaciones, ¿sí? Entonces, mindfulness es una herramienta hermosa que te permite, con ejercicios sencillos, en poder conectar por un lado con lo que más disfrutás sin interferencias y por el otro lado aprender a limpiar un poco tu organismo de tanta adrenalina, ¿no? de tanto estrés que tal vez venís acumulando durante el año. El 15 de octubre arrancan los talleres, así que los que se quieran sumar, miren que estamos en el Instagram ya publicando info sobre el taller, nos hablan por privado, ¿sí? Bueno, otra de las preguntas que nos habían dejado, ¿sí? Que querían que contestemos. ¿Qué pasa cuando siento demasiada culpa? ¿Es un trastorno de ansiedad? Preguntaban, ¿qué hago con la culpa? Es súper interesante. En principio, saber que si es un trastorno de ansiedad, aparece todo el tiempo de manera muy disruptiva y súper irracional, ¿sí? Es algo muy intrusivo en general. Se me puede manifestar a manera de rumiación, o sea, no paro de pensar en situaciones que me dejaron con cierta culpa, y ahora vamos a definir lo que es culpa, o se me puede presentar de una manera más al estilo TOC, que sería una manera como súper invasiva, siempre sobre un mismo tema, y que yo sé que es súper irracional lo que me está planteando, ¿sí? Pero sin embargo no puedo dejar de pensarlo, o sea, es más irracional, ¿sí? O sea, culpa tenemos todos, pero si ya se vuelve una rumiación en general es sobre temas de la vida cotidiana y tengo momentos del día en donde eso me aparece, pero si ya estoy en el plano del TOC, ¿sí? Del trastorno obsesivo compulsivo, la culpa va a ser ante cosas que decís, pero si yo sé que no hice esto, ¿por qué se me aparece la sensación igual de que debería pedir disculpas, debería chequear si lo hice? ¿Sí? Primero tener en cuenta eso, si es un trastorno de ansiedad, es desmedido y en qué plano estamos, ¿no? Ya en el trastorno obsesivo compulsivo o trastorno de rumiación, digamos, las personas con exceso de culpa muchas veces quedan tomadas por situaciones durante el día, donde, por ejemplo, le contesté a
a mi mamá que no la iba a acompañar al médico, ¿sí? Y me quedo pensando, debería acompañarla, tengo que ser compañera con mi mamá. Ok, si eso se me aparece de una manera muy insistente y me agobia, entonces lo que tengo que hacer es identificar primero cuál es el foco de mi preocupación, ¿sí? Y ahí vamos a la definición de culpa. La culpa es una emoción que se te va a activar cuando sentís que estás transgrediendo alguno de tus valores, o sea, lo que para vos es importante, ¿sí? Si yo valoro ser una persona compañera, además quiero mucho a mi mamá y ella ha estado, no sé, siempre incondicionalmente en distintos momentos de mi vida, es lógico que sienta culpa, ¿sí? Ahora, yo lo que tengo que analizar es si esta culpa es algo que yo debo escuchar o no. ¿Esto qué significa? Tal vez mi mamá está necesitando que yo la suelte un poquito, por ejemplo, ¿sí? Está necesitando un poco más de independencia. O yo estoy necesitando focalizar en otras cosas, en otras obligaciones, en otras áreas de mi vida. Entonces ahí la culpa sería como una especie de falsa alarma, ¿sí? Sería como, viene a avisarme algo, yo identifico cuáles son mis valores, sé que sería importante ayudar a mi mamá en este momento, pero también sé que en esta situación puntual yo tengo que dejar pasar esa culpa, no enroscarme con eso y entender que sencillamente hay otros valores y hay otros factores en juego que pesan más en esta circunstancia en particular, ¿sí? Entonces es como de alguna manera si vos decís, bueno, siempre tengo que respetar el semáforo si estoy en auto, sí, por supuesto. Ahora, si son las 3 de la mañana, no hay nadie en la calle, estás en una zona peligrosa, sí, tenés que cruzar en rojo, ¿sí? En ese sentido la metáfora es similar. La culpa y todas las emociones nos dan información. La ansiedad nos da información. Ahora, hay situaciones en donde yo tengo que contextualizar, ¿sí? Donde sí tengo que escuchar a mi emoción o no, o tengo que dejarla pasar y tal vez no hacer tal cual lo que me pide, ¿sí? Capítulo aparte, el tema de las emociones, precioso para poder integrarlo a la vida, ¿no? O sea, poder identificar qué hacer con el enojo, qué hacer con la culpa, qué hacer con la envidia, qué hacer con un montón de emociones, ese puede ser un tema de un próximo vivo, ¿sí? Bueno, vayan dejando los que quieran preguntas, ahí anímense a preguntar. Ahí está Yani Fernández, Ana Caleca, todas pacientes mías, Nati, gracias por estar. Anímense a preguntar, no tengo problema, ¿eh? Aunque estén en terapia, viene bien repasar algunas cuestiones siempre, ¿sí? Bueno, ¿qué les puedo contar? Un poquito de lo que dejaron en el buzón de preguntas. Tenía que ver con qué hacer si estás ante una situación que te genera un ataque de pánico. Esa es como la pregunta del millón. Es una pregunta que lamentablemente muchos pacientes están haciendo, pero porque mucha gente está teniendo ataques de pánico. Producto, como les decía hace un ratito, del ritmo de vida al que vamos. El ataque de pánico, acuérdense que es una descarga de adrenalina, es decir, el organismo se siente en una situación de amenaza y lo que hace es intentar atacar o huir, ¿sí? De una situación que siente que justamente es que lo sobrepasa, por eso hablamos de amenaza. En el Homo sapiens primitivo, esta reacción de huida, o sea, de salir corriendo o evitar la situación o atacar, ¿no? De ponerme irritable, servía, porque tal vez en el Homo sapiens primitivo había que confrontarse con algún miembro, no sé, o de tu propia tribu o de otro grupo que venía, no sé, a amenazarte por algo en especial, o había algún animal que te venía a atacar, entonces era todo mucho más corporal. El tema es que ahora nuestro cerebro, si bien se ha ido modificando con el correr de los miles de años, hay partes de ese cerebro que siguen disparando reacciones justamente que son muy automáticas, en donde ante situaciones de riesgo, por las dudas, el cerebro tiene que reaccionar, ¿sí? Eso nos cuida, porque por ejemplo, si yo estoy queriendo cruzar la calle y de golpe no me di cuenta que estaba viniendo un auto, ante el más mínimo registro de que un auto se aproxima, tengo que tener la capacidad de o acelerar el paso o echarme para atrás, ¿sí? Entonces está bien que me permita, digamos, la energía que me dispare el cuerpo es para correr y salir de la situación. Pero ¿qué pasa si en realidad la amenaza no es física? ¿Qué pasa si es una amenaza mental? Ya sea
que yo estoy preocupado por sobremanera, no sé, porque tengo que rendir una situación de examen, creo que no voy a poder, y empiezo con síntomas de ansiedad y llego al punto de tener un ataque de pánico. Bueno, entonces ahí esa energía que me está disparando mi organismo, ese exceso de energía, ya no me está sirviendo para enfrentar una situación, para que yo esté más concentrado, para que pueda preparar bien mi estrategia, no sé cómo voy a armar el guión con el que me voy a defender en mi examen, por ejemplo, qué temas tengo que repasar que son los más importantes. ¿Qué pasa? La situación es, empiezan a cobrar más fuerza los síntomas corporales, o sea, la taquicardia, la sensación de tensión, el sudor, y aparecen mucho los pensamientos catastróficos y automáticamente yo lo que voy a querer hacer es escaparme o atacar, o sea, o voy a estar irritable o voy a querer evitar el examen. Y voy a tener muchos síntomas. Entonces ya ese exceso de energía no me permite enfrentar la situación adecuadamente. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Si la amenaza me está generando tantos síntomas tan fuertes, bueno, ahí es momento de frenar, porque no puedo prácticamente ni pensar. Puedo hacer un ejercicio de respiración en donde llevo el aire no al pecho, sino a la panza. Intento llevarlo a la altura del ombligo. Es inhalo por nariz, sostengo, exhalo lentamente por boca, hago una pausa y vuelvo a inhalar, sostengo y exhalo lento. Con la repetición de esas respiraciones lentas bajan los niveles de ansiedad corporal y por ende va a bajar también este pensamiento más catastrófico y estas ganas de evitar o de estar irritable ante la situación, ¿sí? Otro ejercicio, fíjense que el ejercicio de respiración diafragmática está en nuestro Instagram, en el Instagram TV está grabado, les dejé un ejemplo de varios minutitos para que lo hagan cuando lo necesiten, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer es usar ejercicios de distracción. Si veo que estoy usando el ejercicio de respiración y no logro concentrarme porque estoy muy sobrepasado por la situación, puedo usar algún ejercicio de distracción. Mirar algo en mi celu que me interese, prestar atención alrededor, contar, no sé, la cantidad de patentes terminadas en número 6, no sé, por poner un ejemplo, ¿sí? Prestar atención a ver si puedo hablar con alguien por teléfono o si tengo a alguien al lado, ¿sí? Tratar de poner mi atención un poquitito en otro lado para que no me agobie tanto las sensaciones corporales y los pensamientos que estoy teniendo, ¿sí? Pero la idea sería tener en cuenta que si estoy muy tenso y que estoy muy agitado, voy a tener que respirar un poquitito más despacio, aunque sea intentar llevar la respiración a un ritmo normal, si no puedo hacer la respiración lenta que les mostré recién, y aflojar el cuerpo, ¿sí? Porque no alcanza nada más con el factor cognitivo, o sea, con pensar en otra cosa, distraerse en otra cosa, también está el cuerpo en juego, ¿sí? ¿Y qué me voy a decir a mí mismo? Me puedo decir cosas muy sencillas como calma, tranquilo, ya pasa, respiro, ¿sí? Cosas muy sencillas. Hay que esperar porque tarda unos minutitos en bajar la ansiedad, pero después lo logras, ¿sí? Recomiendo arrancar a hacer esto cuando ni bien agarran los primeros síntomas de ansiedad, porque por ahí cuando estás en tu ataque de pánico más fuerte, y es difícil si nunca probaste esto, hacerlo justo cuando están las cosas prendidas a fuego, ¿no? Entonces, por ahí provocarte algo que te dé un poquito de ansiedad y entrenar a usar la técnica hasta que estés canchero, lo hagas varias veces, así después si te agarra un ataque de pánico de la nada, sabes qué hacer, ¿sí? Bueno, ahí tienen el kit de emergencia sobre cómo manejar un ataque de pánico, ¿sí? Mica dice, la falta de energía ante la ansiedad, ¿por qué se produce? ¿Es exceso de pensamiento? ¿Cómo trabajamos esa falta de energía? La falta de energía, que es un clásico de esta altura del año, ¿sí? Se puede generar por exceso de productividad, por exceso de actividades que te pones en el día, por preocupaciones, por exceso de pensamiento. A veces yo le pregunto siempre a mis pacientes si sienten que la fatiga o el cansancio es más mental o físico. Eso es clave, preguntarlo. Porque a veces es físico, o sea, realmente están durmiendo mal o durmiendo desorganizado o duermen de más, ¿sí? Entonces eso te genera hipersomnia, o sea, estás como adormecido todo el tiempo o estás quieto, el exceso de sedentarismo también genera como más falta de energía, entonces hay que empezar a activar, no solo hacer deporte, sino sencillamente estar despierto, más ágil, por ahí un poco movimientos, ¿no? Que uno hace en casa, no es necesario ir al gimnasio todos los días, pero sí, por ahí, no sé, pasar la escoba,
ir al almacén, pero vas a caminar, vas caminando en vez de en auto, digamos, con pequeñas cositas a activar, en vez de usar el ascensor usas la escalera, digamos, esas pequeñas cosas que te ayudan a despabilarte, ¿sí? Pero el exceso de pensamientos, sí, claramente puede generarte ese cansancio. Sugerencia, ¿qué puedes hacer con el exceso de pensamientos? Identifica cuáles son los pensamientos que más te agobian. En general suelen ser preocupaciones, ¿sí? Entonces, el primer objetivo, que ya es bastante angustiante de por sí, es bastante incómodo, es poner en palabras, tratar de registrar qué te está diciendo tu mente. Es como un piloto automático, ¿viste? Es como habla sin micrófono, ¿viste? No prestas atención, pero estás siempre hablando, como una radio de fondo. Entonces, poner el micrófono a esos pensamientos. Anotar esas preocupaciones y ponerles un puntaje, del 1 al 10 en cuanto a cuál te preocupa más, cuál es más urgente. Y vas a tratar de separar las preocupaciones realistas, o sea, aquellas en las que sí necesitas establecer un plan de acción, y aquellas que son más producto de tus temores, ¿no? Que son tal vez situaciones muy hipotéticas que son poco probables que se den. Algunas situaciones van a ser mixtas, tienen un poquito y un poquito, ¿sí? Para las situaciones hipotéticas, lo que haces es tratar de hablarte, más que nada a vos mismo, ¿sí? Calmarte, recordarte a vos mismo, tranquilo, nada de eso va a pasar, es solo miedo, es solo un exceso de ansiedad. Cuando confronte la situación con pasos graduales, voy a ir bien, ¿sí? Y esto de comprometerte a la acción, o sea, exponete, pasate a hacer pequeños pasitos, diseñate pequeños pasitos justamente que te permitan que toda esa ansiedad anticipatoria, toda esa película que te estás haciendo, confrontala, ¿sí? No te quedes nada más en el pensamiento de algo que te preocupa irracionalmente. Ahora, con las cosas que son preocupaciones realistas, hay que establecer planes de acción, estrategias. Y a veces necesitamos ayuda, ojo, a veces necesitamos a alguien que nos diga, bueno, ¿por qué no haces así? O en terapia, ¿cómo enfrentas tal o cual situación? ¿Qué te podés decir a vos mismo? Creo que somos, digamos, el ser humano, a diferencia, digamos, las personas que tienen trastornos de ansiedad, a diferencia de las que no tienen, lo que tienen es la sensación de agobio por tener que resolver todo el tiempo situaciones, porque las ven como una amenaza que no saben si van a poder solucionar o enfrentar. En cambio, la persona que no tiene trastorno de ansiedad ve con normalidad el tener que resolver cosas durante el día. No lo ve como amenaza, sino que lo ve como desafío, ¿sí? Y lo ve como aprendizaje. Entonces la clave creo que es esa, transformarte en alguien que resuelva, que sea más resolutivo, ¿sí? Que se preocupe menos y que se ocupe más, sería, ¿no? Esa es la clave. Bien. Ana dice, yo cuando no podía respirar tomaba agua y me realizaba una trenza, así buscaba la distracción. Totalmente, sí. Además las actividades más sensoriales, sí, todo lo que tiene que ver con estimular la yema de los dedos, oler algún perfumito rico, digamos, capta la atención de tus sentidos y entonces te distrae. Buena estrategia, Ana, gracias por compartirla. ¿Sí? Bueno, bien, hemos contestado varias preguntas ya. Pueden dejar más si quieren. Y por último, ¿sí? El hecho de que nos preguntaban un poco, ¿qué hago si la situación de ansiedad ya se volvió tan presente en mi vida al punto de que no hago vida con normalidad, que no salgo de mi casa, que ya no soy el mismo, ¿no? Que no me vinculo con mis amigos como era antes o que he perdido vínculos? Es decir, si ya la ansiedad hace tanto tiempo que está en mi vida, que es un integrante más, ¿qué tengo que hacer? En principio lo que les diría es que el trastorno de ansiedad ya ahí se ha cronificado, entonces ha tomado vida propia. Lo mejor es tomar un tipo de terapia que sea cognitivo-conductual, que en la primera etapa de tratamiento, en las primeras sesiones, se dedique a que vos desarrolles nuevos hábitos y que vayas desensibilizando, o sea, que tu cuerpo no esté tan reactivo ante situaciones que venís evitando, ¿sí? Entonces, necesitamos la guía de alguien, necesitamos un profesional que nos diseñe los pasos a seguir, que nos ayude a pensar con claridad, que nos entrene antes de pasar a la exposición real y que nos ayude a pensar otros escenarios posibles menos amenazantes, ¿sí? Por eso hablamos de
que esto sí o sí lo tenés que hacer con un profesional, porque es alguien que está muy entrenado en el tema, que leyó mucho, que sabe qué decirte. No es tan sencillo salir de un trastorno de ansiedad que sea cronificado. Y tenés que tener en cuenta también que en general los trastornos de ansiedad generan estados depresivos en segunda instancia. Entonces, también vas a tener que trabajar un poco cómo tener ganas de hacer cosas, que ya es un problema secundario a la ansiedad. Ahora, no es solo tus miedos, tal vez, y tus ganas de evitar tu problema, sino también el desgano, ¿sí? La idea es que no te culpes por eso, que justamente la terapia te ayude a no darte tanto con, digamos, con tus pensamientos más de ruina, ¿no? En donde vos estás creyendo que, no sé, que nada te va a salir, que para qué, que por qué vas a hacer esto, sino que registres que la recuperación es más un día a día, y en un mundo en donde todo nos muestra que hay que ser geniales, exitosos, que tenés que hacer todo rápido, que te tenés que actualizar todo el tiempo. Entonces, la recuperación es un camino muy autocompasivo, de mucha paciencia, en un mundo que no la tiene, ¿sí? Entonces, creo que hay que aislarse un poco mentalmente de lo que pasa afuera, no compararse tanto, conectarse más con el validarse, el acompañarse con mucho cariño y celebrarse los pequeños logros, ¿sí? Acompañado con un profesional. Eso sí les diría. Bueno, preciosos, muchas gracias por estar tan temprano a la mañana. Vamos a seguir repitiendo seguramente consultorio abierto y vamos a hacerles distintas propuestas a través de los vivos. Ya estamos en fecha con distintos vivos que hemos preparado para ustedes, que nos parecen que para esta altura del año les va a venir muy bien. Acuérdense los que quieran venir al taller de ansiedad, que empieza el taller de mindfulness para los que tengan ansiedad o los que tengan estrés o los que quieran disfrutar un poco más de la vida. Acuérdense que empieza el 15 de octubre, así que nos escriben por privado y les contamos un poquito sobre ello. Y ahí está Hernán Rodríguez, qué lindo. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola Nati. Gracias por estar. El taller de ansiedad, Gaby, es online. Así que es un taller de mindfulness que va a dar Magalí Vitolo, que es una genia, te da mucha paz, es muy clara para hablar y me parece que lo van a poder disfrutar, ¿sí? Bueno, les mando un besote a aquellos que les deba preguntas que hayan quedado por fuera. Les pido, no hay ningún problema, me las dejan por privado en mi Instagram personal o en el Instagram de ABC. Mi Instagram personal es licenciada Yanina Calabreta, así que es fácil de encontrarme y los invito a esto, a que no se queden con la duda, que se animen a preguntar y que se entusiasmen con la posibilidad de su cambio, ¿sí? Queda guardado todo, quédense tranquilos, así que queda en el Instagram TV y les mando un besote. Que estén bien.